Muy bien, chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar con el tema número uno. En este caso es la materia o materia simplemente, ¿no? Cabe resaltar que aquí la definición o el enunciado que vamos a ver de la materia es un enunciado, vamos a decir, moderno, ¿no? La materia antiguamente se definía es como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio simplemente. ¿Ok? Pero ahora la definición va más allá. No solamente es aquello que ocupa un lugar en el espacio o en el universo, sino es todo aquello que tiene masa y volumen. ¿Ok? No confundir el término masa con el término peso, ¿no? Es un error común tener de que se toma peso, por ejemplo, dicen en la calle, ¿no? Lo que ustedes se posan encima de la balanza y tienen, no sé, 20 kilos, 30 kilos, eso no es un peso, eso no es peso, por si acaso. Lo que ustedes están ahí midiendo es la masa. La masa se mide en kilogramos, el peso se mide en newton, y eso se mide con un dinamómetro. Así que tengan mucho cuidado con confundir el término masa como peso, ¿ya? Pero obviamente en el lenguaje coloquial, en el lenguaje común, en el lenguaje cotidiano, decimos peso, pero en realidad lo que estamos viendo ahí es masa, ¿ya? Si queremos hallar el peso correctamente, un ejercicio rápido y sencillo es multiplicar el valor de la masa, o sea, lo que dice tu balancita, multiplicarlo por 10 para saber un peso aproximado, ¿no? ¿Por qué el profesor aproximado es por 10? Porque en realidad la gravedad no mide 10, mide 9,8, 9,7, depende del lugar donde nos ubiquemos. ¿Okay? Eso ya lo vamos a explicar en el curso de física con mayor detenimiento, ¿no? Cabe la aclaración. Entonces, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, en el universo, pero que a su vez tiene masa y volumen. ¿Okay? Masa y volumen. Ya sea este definido o no, pero tiene masa y volumen. Esas dos características muy importantes. ¿Eh? Y todo esto es conforma nuestro universo, ¿no? Se encuentra en constante movimiento, en constante cambio, en constante transformación, y estos cambios se dan ya sea por medios físicos o cambios físicos y químicos también, ¿ya? Las definiciones de cómo se clasifica o cómo se debería dividir la materia son bastantes, ¿sí? He querido recoger la que es más aceptada, la que es más utilizada respecto a la división actual de la materia, cómo debe clasificarse la materia. Según Albert Einstein, quien hizo esta clasificación, la materia es de dos tipos, o es materia dispersada o es materia concentrada, ¿sí? Uy, no, ahí, aquí. Ay, disculpen, materia. Una letra me comí ahí. Materia dispersada o materia concentrada, ¿ok? Ahí lo corrigen aquellos que impriman las separatas materia, no había puesto matria, la disculpa del caso. La materia dispersada es conocida como no localizada, mientras que la materia concentrada es conocida como localizada. ¿Por qué este término de no localizada y localizada? El término localizada, según Albert Einstein, es justamente la ubicación donde lo encuentro, pero de forma detenida, ¿no? La materia dispersa se dice que no es localizada porque está dispersa, está a lo largo, está a nuestro alrededor, y no podemos decir que aquí o acá exactamente está algo, sino que está en todas partes, ¿ok? A esto Albert Einstein le denominó también como el nombre de campo. El campo es la materia dispersada, la cual es no localizada, ¿ok? No localizada de forma específica, pero sabemos que está ahí, a nuestro alrededor, pero no sabemos decir exactamente acá, exactamente acá, exactamente acá, no lo podemos definir. Por eso que recibe ese término de no localizada y también recibe el nombre de campo. La materia concentrada es aquella materia que se denomina, según Albert Einstein, como materia localizada. Como su propio nombre lo indica, lo podemos ubicar, lo podemos localizar. A esta materia concentrada se llama cuerpo, ¿sí? Es todo aquello que nosotros podamos ver y localizar, ¿no? Según lo que Albert Einstein. El conjunto del campo y el cuerpo lo llamó energía, ¿sí? Lo determinó como energía. Y una de sus famosas ecuaciones respecto a la energía es que la variación de la energía es igual a la variación de la masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. ¿Okay? Entonces, para Albert Einstein hay materia dispersada y materia concentrada, no localizada y localizada, campo o cuerpo. Uno de los ejemplos más palpables de cuerpo, por ejemplo, más sencillo es, por ejemplo, una mesa, una silla, una persona, un cuaderno, un lápiz, el planeta Tierra, son materias concentradas y localizadas. Pero el ejemplo de campo, por ejemplo, la radiación solar, ¿no? El campo magnético de la Tierra es un ejemplo de campo, ¿ok? Es un ejemplo de campo.
¿no? Ejemplo de cuerpo sencillo, cosas que puedes tocar y ver rápidamente para que lo podamos definir. Y el campo es aquello que quizás podamos ver, pero no podamos a veces tocarlo, ¿no? Por ejemplo, como le digo, la radiación solar, ¿no? Los rayos del sol, ¿no? Sabemos que está todo alrededor, pero no podemos decir exactamente acá hay un rayito, acá hay otro rayo, y no podemos nosotros hacer la diferencia, ¿ok? Muy bien, bienvenido. La naturaleza de la materia. La materia está constituida mediante esta definición natural, está constituida por partículas, y estas partículas, sea cual sea, ya sea cuerpo o energía, estas partículas están de forma discontinua, ¿sí? Están de forma, aunque parezca que son continuos o sólidas, ¿no? Y están sin interrupciones. Profesor, pero yo veo una piedra que es sólida, sí, pero si tú te acercas con un microscopio vas a ver que la piedra no es compacta, tiene porosidades mínimas, pero tiene porosidades. A eso se refiere que a pesar, aunque parezca continua una materia, en realidad está constituida por partículas y estas son discontinuas, están una junto a la otra quizás para formar un sólido, pero en realidad esa unión no es del 100% que no tenga ningún huequito o porosidad por ahí, siempre va a haber porosidad mínima que sea, y por ello se dice que la materia, según la naturaleza, es discontinua, bajo el punto de vista natural, ¿no? Vamos a entrar ahora rápidamente a las propiedades de la materia. Existe también, al igual que de lo que es la división de la materia, propiedades de la materia, una infinidad de propiedades, pero estas se han dividido principalmente de dos tipos, según la forma que perciben nuestros sentidos, es decir, según cómo nosotros lo podemos observar, lo podamos ver, lo podamos palpar, lo podamos sentir, por eso se habla de los sentidos, o podamos medirlo para percibir la materia. Estas propiedades pueden ser de dos tipos, físicas y químicas. Mientras que según el material utilizado, la materia la podemos dividir como en propiedades extensivas e intensivas. Vamos a comenzar con las propiedades físicas y químicas desde el punto de vista de nuestros sentidos. Las propiedades físicas de la materia son aquellas que no van a modificar la composición interna de la materia, ¿no? Rápidamente es aquella propiedad en la cual no hay un cambio químico, no hay un cambio interno molecular, ¿correcto? Solamente hay un cambio característico, ¿no? Por ejemplo, doblar un papel, sigue siendo papel. Cortar un papel, sigue siendo el papel, ¿no? El color de un objeto, el punto de fusión de un objeto, la densidad, es una propiedad física, ¿ok? Doblar un metal, romper una madera, sigue siendo una propiedad física de la materia, ¿ok? Mientras que una propiedad química de la materia se puede observar y medir provocando una transformación del cuerpo en estudio. Esta transformación es a nivel químico. Por ejemplo, la combustión. Al papel yo lo enciendo, sucede lo que se llama la combustión, y obviamente esas cenizas son carbón, ya no es la parte del árbol, y ahora es carbón, ya no es una materia viva, por ejemplo, el papel, ¿no? De un elemento orgánico, ahora se convirtió netamente en carbón. Entonces, ya cambia la composición, ¿no? La oxidación es otra propiedad de la materia en la cual se aumenta oxígeno a un cuerpo y este se empieza valga la redundancia, a oxidar, es decir, hay aumento de oxígeno y sucede esta coloración media marronesca en el caso de los metales, lo cual sucede en la descomposición del mismo. La acidez es una propiedad también química, ya que acá se aplica un ácido y el cuerpo se descompone, ¿correcto? Se empieza a deshacer, empieza a disminuir su volumen. Esto es la acidez, etc. Entonces, si ven un cambio físico, es decir, que por más que haga algo, sigue siendo lo mismo, por ejemplo, arrugar un papel, cortar un papel, sigue siendo papel, entonces es una propiedad física. Pero si yo lo quemo a ese papel, le echo ácido a ese papel, ya cambia la composición interna y eso es una propiedad química. Es lo más fácil de definir, ¿no? Donde tienen problemas los alumnos, ustedes chicos, y es normal, es cuando entramos a esto, según la materia que se utiliza, según el volumen de la materia o el material utilizado. Estas propiedades, según esta definición, son extensivas e intensivas. Las extensivas dependen, es decir, sí o sí va a intervenir cuánta masa, cuánta materia se utiliza. ¿Ok? Estos valores van aumentando a mayor masa, mayor valor de esta propiedad.
Mientras que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de la materia, es decir, así tenga poquito o bastante, esa propiedad es la misma para ambos, poquito o bastante de dicha materia. Me explico. Las propiedades extensivas dependen de la masa, ¿ok? Dependen del volumen. Estas van a aumentar. Si hay poquito de algo, la propiedad va a ser menor. Si hay bastante de ese mismo algo, de esa misma materia, esta propiedad extensiva va a ser mayor, ¿ok? Los valores se suman de estas magnitudes respectivas. ¿Cuál es una propiedad extensiva por excelencia? Obviamente la extensión, que es la propiedad de tener longitud a largo ancho, es decir, tener un volumen definido. Esa es la extensión. La inercia es la propiedad extensiva más, una de las más famosas de la materia, la cual consiste en que un cuerpo no puede ser movido o puede estar en equilibrio a menos que una fuerza externa lo altere. La impenetrabilidad es la propiedad de, obviamente como indica, de que no pueda ser penetrado, no pueda ser transgredido un cuerpo, ¿no? Obviamente que si yo tengo, por ejemplo, una miga de pan y yo lo quiero mojar, va a tardar más si es que la miga de pan es más grande, ¿no? Mientras más grande sea, la impenetrabilidad va a ser mayor, va a haber más dificultad. La porosidad, de igual manera, un objeto pequeño, por más tiene porosidad, es menor a un objeto más grande, la porosidad es mayor. La divisibilidad significa la propiedad de poder ser dividido. Un objeto pequeño puede ser dividido en pocas partes, ¿no? Con respecto a un objeto más grande que puede ser dividido en más partes del mismo volumen. ¿Okay? El peso es una propiedad extensiva. Obviamente que tu peso va a ser mayor si tienes más masa. Si eres más grande, más voluminoso, tu peso va a ser mayor. ¿Ok? El peso es un claro ejemplo de la propiedad extensiva. A más masa, más peso. Más va a ser el valor del peso. Y así hay bastantes propiedades extensivas. ¿Ya? Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la materia. ¿Ok? Por ejemplo, la temperatura. El agua, cuando tú lo vas a hervir, hierve a 100 grados Celsius acá en la costa. Así tengas poquita agua o bastante agua, el agua va a hervir a esa temperatura. Pero profesor, si yo hiervo agua, poquita agua va a hervir más rápido, ¿no? Que con respecto a que tengo más agua. Entonces no sería extensiva. Extensiva sería la propiedad del tiempo, porque depende de la masa. Más masa, más tiempo va a tardar, pero la temperatura va a ser la misma, solo que en una va a tardar más que otra, pero la temperatura es la misma. Ambas hierven a 100 grados centígrados. Así tengas poquita agua para hervir o bastante agua para hervir, el punto de ebullición va a ser el mismo, la temperatura va a ser lo mismo, ¿no? El punto de ebullición es otra propiedad extensiva que tiene que ver mucho con la temperatura. El punto de ebullición es aquel momento en el cual una materia pasa de estado líquido a estado gaseoso. El punto de fusión es aquel momento en el cual la materia pasa de estado sólido a estado líquido, la fusión, ¿no? No lo vayan a confundir con Dragon Ball Z, por favor, ¿no? El color no depende del volumen. Así tenga un pedazo, por ejemplo, de mi polo, un pedacito o todo el polo, el color va a ser el mismo, tanto en el pedacito como en todo el polo. No depende de si es más grande o más pequeño. El olor, así yo tengo un pedazo de pan o todo el pan completo, el olor va a ser el mismo. Igual el sabor, así tengo un poco de comida o toda la comida, vamos a decirlo así, el sabor va a ser el mismo. La viscosidad, aquí es una propiedad que ustedes van a verlo bastante en la universidad, ¿ya? ¿Qué es la viscosidad? Es aquella propiedad de los líquidos a no fluir o a no resbalarse, ¿ok? Es una propiedad característica de los líquidos, ¿sí? Es la propiedad de la resistencia a no ser resbalado, ¿no? La dureza es la propiedad de todos los cuerpos de no ser rayado. La densidad es una propiedad extensiva que depende de la masa y el volumen. Pero profesor, pero usted me acaba de decir que la propiedad extensiva depende de la masa y la densidad también depende de la masa. Sí, pero te he dicho dos cosas, depende de la masa y el volumen. Esta división es constante. Es decir, la densidad de un metal es la misma si tenga un poquito de metal o todo el metal. Yo lo mido, tengo el volumen, lo mido en una balanza para tener la masa, divido esos dos valores hacia el pequeñito y grande, me va a resultar el mismo valor. Pueden hacer la prueba si ustedes desean. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes desean, agarran un fierro, un pedazo grande, lo miden, luego lo pesan, ¿sí? En la balanza para ver su masa, y hacen la división masa entre volumen. Luego agarran un pedacito de ese mismo metal, hacen la misma operación, lo miden, tienen el volumen,
lo pesan, tienen la masa y dividen esos dos valores. Les va a salir el mismo resultado. La división va a tener el mismo resultado. Pueden ustedes comprobarlo. La densidad, ¿no? Y la densidad fue justamente el motivo de que Arquímedes dijera la famosa palabra eureka, ¿no? Para comprobar, y salió Calato corriendo por toda la calle de Grecia, ¿no? Según cuenta la historia, ¿no? Porque descubrió la forma de cómo saber si una corona que le pidió el rey era de oro verdadero o era un oro mezclado con otros metales, ¿no? Eso lo comprobó con la densidad, ¿ok? Agarró oro por oro, un pedazo de oro, le tomó las medidas, masa, volumen, lo dividió y ese resultado lo comparó contra el volumen de la corona, que supuestamente era de oro puro, lo dividió y sacó otro resultado muy distinto. Así que obviamente no era oro, era mezclado con otros metales, porque ahí las densidades se suman, son sumativas. Entonces, así de esa manera comprobó mediante esta propiedad intensiva lo que es la densidad. ¿Sí? No depende, así tenga poquito o bastante, es el mismo resultado. Esas son las propiedades intensivas. Y les hago hincapié tanto a las extensivas y las intensivas, chicos, porque viene bastante el examen de admisión y muchos fallan ahí. ¿Ya? Por último, chicos, ya para no cansarlos, la clasificación de la materia. Esta es una clasificación clásica, vamos a decirlo, la que siempre toman en cuenta todos los que elaboran los exámenes de admisión a las distintas universidades, ya sea públicas o privadas. Aquí y en cualquier parte del mundo, esta clasificación es de esta manera. La materia se divide ya sea en sustancias o mezclas. Estas sustancias son las consideradas sustancias puras y las mezclas son las sustancias impuras, vamos a decirlo así. ¿Ok? Sustancia por separado, sustancia pura, se divide a su vez en elemento químico o compuesto. ¿Sí? Al elemento químico también se le conoce como sustancia simple y a los compuestos se le conoce como sustancia compuesta. ¿Okay? Los elementos son también llamados los elementos químicos, propiamente dicho, y están representados por símbolos. ¿Sí? Se forman de un mismo átomo. Pueden permanecer independientemente o asociarse entre sí, entre los mismos átomos, ¿no? Estos átomos a su vez forman moléculas y tienen una propiedad muy importante que se llama la alotropía. Es decir, un mismo elemento se puede presentar de distintas maneras en la naturaleza. El claro ejemplo es el carbono, por ejemplo, ¿no? El carbono en tu lapicito es el grafito, ¿no? En tu lápiz, si tú rompes tu lápiz, ahí vas a encontrar en el centro el grafito, ¿no? Esa material negro. También el carbono puedo presentarlo como carbón, el carbón que haces para las parrilladas. Si te das cuenta, no es lo mismo que el grafito, pero ambos son carbón, pintan lo mismo, son negros, todo ello tienen las mismas propiedades, ¿ok? Entonces, y son del mismo elemento, que es el elemento químico carbono. La alotropía es las distintas formas o presentaciones de un mismo elemento químico, ¿no? El carbono como ejemplo principal, el oxígeno, el fósforo, el azufre. Aquí quiero recalcar que estos se representan sí o sí por símbolos, por una sola letra y seguido de números. Por ejemplo, el oxígeno se representa como O2, ¿ok? El hidrógeno, H2. Normalmente casi la mayoría de los elementos químicos para que sean estables, es decir, para que existan, para que me entiendan, se asocian entre sí y formando con dos átomos, ¿no? Normalmente, ¿no? Y hay algunos casos excepcionales, por ejemplo, el fósforo, que con su símbolo P, es P4, ¿ok? Y también hay P6, que forman otros tipos de elementos también del fósforo, pero son alótropos. Un alótropo, profesor, del oxígeno, es fácil, profesor. O3, ustedes han visto la fórmula O3, eso se llama el ozono. Sigue siendo oxígeno, otro tipo de oxígeno, ¿ok? Pero es una alotropía del oxígeno propiamente dicho, ¿ok? La formación, el elemento químico, el símbolo químico de un elemento subseguido de números, por ejemplo, O2, que normalmente es la mayoría de elementos, esto se le llama la forma estable del elemento y está representado generalmente como con la palabra, una terminación llamada molecular. Por ejemplo, el O2 es el oxígeno, así a secas, pero el nombre correcto es oxígeno molecular. H2 es el hidrógeno, pero se le conoce formalmente como hidrógeno molecular. El P4 es el fósforo o fósforo molecular, ¿no? P6 es otro tipo de fósforo, ¿no? O fosfita, o fosfano, que se vamos a ir viendo más adelante. Los compuestos, por el contrario, es la unión de elementos químicos.
Los compuestos, sustancias compuestas es la unión de sustancias puras o sustancias simples, perdón, sustancias simples o elementos químicos. Y a diferencia de los elementos que están representados por símbolos, estos compuestos están representados por fórmulas. El agua, H2O, es un compuesto, ¿ya? ¿Ok? Y aquí viene la confusión. No confundir compuesto con mezcla, que vamos a ver ahora. Los compuestos es la unión de varios átomos, de distintos elementos químicos. Y estos pueden ser moléculas o redes iónicas. Ya lo vamos a ir viendo más adelante con el tipo de compuestos, ¿ya? Pero por el momento, moléculas y redes iónicas, ¿no? Estos enlaces pueden ser enlaces covalentes y iónicos. Los enlaces covalentes están conformados por enlaces, por elementos no metálicos, ¿correcto? Mientras que el enlace iónico está conformado por un metal y un no metal. Ejemplos pueden ver ustedes ahí. En el enlace covalente, no metales, que tenemos C2H12, ¿no? C6H12, es carbono e hidrógeno, y oxígeno, agua, H2O, hidrógeno y oxígeno son no metales. Y hablando de los no metales y metales, chicos, es importante que ustedes ya consigan su tabla periódica actual y lo tengan listo por lo menos a partir de la tercera clase. Vamos a ir manejando en conjunto con la tabla periódica. Así que se pueden ir consiguiendo una tabla periódica, ¿ya? Actual, de 120 elementos, 121 elementos químicos, ¿ya? Le digo actual porque, por ejemplo, yo cuando tenía esa edad, en mi colegio, yo estudié la tabla periódica, pero cuando tenía 105 elementos. En estos 20 años que han pasado, se han ido descubriendo nuevos elementos de tal manera que la tabla periódica que yo estudiaba de 105 elementos ahora tiene 120, 121 elementos, ¿no? Prácticamente un elemento químico nuevo descubierto por año, desde la última vez que estudié química en mi colegio, ¿ok? Y en la universidad, mi tabla periódica fue de 110 elementos. Ahora, actualmente, que ya terminé la universidad, les estoy enseñando, ya la tabla periódica tiene 121 elementos. Y se están en estudio por descubrir más elementos. Quizás cuando ustedes entran a la universidad ya van a estudiar una tabla periódica de 125, 130 elementos. Sus hijos van a estudiar una tabla periódica quizás de 140 elementos. Así es. Así que cada vez va a ir aumentando, o se va descubriendo nuevos elementos químicos. ¿Ok? Para terminar, las mezclas y clásico error de los alumnos que postulan a la universidad de no saber diferenciar una mezcla con sustancia, ¿ya? Por ejemplo, piensan que el agua es una mezcla, H2O. Acuérdate, es un compuesto porque son fórmulas. Las mezclas no tienen fórmulas químicas. No hay fórmula química en las mezclas, por si acaso, ¿ya? No hay fórmulas químicas, ¿ok? Es una unión de varios compuestos y por ende no tienen una fórmula química. ¿Está claro? Es la unión de varios compuestos, ¿ya? Es decir, es la unión de varias fórmulas químicas, lo unimos. Las mezclas se podrían representar como sumativas de fórmulas químicas, pero no tienen una sola fórmula química, la mezcla por si acaso, ¿ya? Las mezclas, repito, no tienen fórmula química. Partiendo por ahí, no voy a confundir mezclas con compuestos, ¿ya? Las mezclas se separan por medios físicos, principalmente, ¿ya? Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Homogéneas que presentan una sola fase, es decir, veo una sola cosa, a pesar que hay varias cosas que están en conjunto. Un claro ejemplo que veo una sola cosa es cuando yo mezclo agua con azúcar. Mezclo agua con azúcar, ojo, mezclo agua con azúcar. Se disuelve el azúcar en el agua y veo una sola cosa. Yo no puedo decir exactamente acá está el agua pura y por acá está el azúcar, ¿no? Es agua azucarada, veo una sola cosa, es una sustancia homogénea. Mientras que las heterogéneas presentan más de una fase, es decir, de dos fases a más. ¿Qué cosas son las fases? Son justamente las divisiones que vamos a tener entre un elemento y otro. Yo puedo diferenciarlo. Una mezcla heterogénea es, por ejemplo, el agua y el aceite. El agua y el aceite, abajo estará el agua y arriba voy a ver todo el aceite. Ojo, veo todo el aceite y veo todo el agua pura y no se junta. Es una mezcla heterogénea. Y aquí me hace recordar una pregunta de examen de admisión clásica, ¿sí? Preguntaron diferencias de los elementos. Ok, ahorita te contesto. Acá fue una pregunta de admisión y quiero que por favor la internalicen, la analicen bien, ¿ya? Es un tema más que todo conceptual. En la pregunta de examen de admisión indicaron, el agua y el aceite se mezclan, ¿verdadero o falso? Ojo, el agua y el aceite se mezclan, esa fue la pregunta, y ¿verdadero o falso? ¿Quién ha Verdadero. contestado? Falso.
Y una puede potestad. mezclar. El agua y el Verdadero. aceite se mezclan. Es falso, no se puede mezclar. Falso. No se Ya. puede mezclar, es una composición heterogénea. Como composición heterogénea. Composición. La sopa. Ya, pero a ver, ese es el clásico error. Muchos pusieron falso, pero en realidad es verdadero. ¿Por qué, profesor? Vuelvo a repetir, el agua y el aceite se mezclan. ¿Por qué es verdadero? Porque es un tipo de mezcla heterogénea. Ahora, si dijéramos la palabra el agua y el aceite se combinan, ahí sí sería falso. El agua y el aceite no se combinan, pero sí se mezclan. Es una mezcla heterogénea que presenta dos fases. Aquí mismo lo estamos definiendo. Mezcla heterogénea, un ejemplo de mezcla heterogénea es el agua y el aceite. Los veo separados, pero es una mezcla. ¿Cuál es la definición de mezcla, chicos? Es la unión de dos o más compuestos. ¿Sí? Es la unión de dos o más compuestos. Ahora, que estos compuestos se combinen o no, ya es otra cosa. Si se logran combinar, si se logran juntar, unir homogéneamente, se llamará mezcla homogénea. Pero si no se logran juntar como el agua y el aceite, es una mezcla heterogénea. Pero sí se mezclan, ambos son mezclas, pero ambos no son combinaciones. Mucho cuidado. La combinación es la unión química, mientras que la mezcla es la unión física. ¿Está claro? Es la unión física. Profesor, y el agua azucarada es una mezcla, sí, pero es una mezcla homogénea, pero se están uniendo, pero físicamente, no químicamente. La combinación, chicos, es un aspecto químico. Y acá está bien claro, las mezclas son físicas, uniones físicas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué combino yo? Las pinturas. Yo combino un color con otro color, me sale otro color. Ya no es el mismo. Yo no le puedo regresar a un color una pintura. ¿Ok? Entonces, eso es una combinación. La combinación es química. La mezcla es física. Por eso les indiqué la pregunta. ¿El agua y el aceite se mezclan? Sí, pero porque es una mezcla heterogénea. Si hubiera dicho el agua y el aceite se combinan, ahí sí no, falso, no se combinan. No se combina. Partiendo porque la combinación es un aspecto químico, mientras que la mezcla es un aspecto físico. ¿Está claro? Mucho cuidado con ese tipo de preguntas. Y era clásico, era lógico que te puedas equivocar, mi estimado alumno, porque es un tema teórico. Así que tener mucho cuidado. Entonces ya sabes, el agua y el aceite sí se mezclan, pero el agua y el aceite no se combinan. Son dos cosas distintas. La mezcla es física y la combinación es química. ¿Quedó claro eso? ¿Ese concepto, chicos? ¿Quedó claro la diferencia? ¿Sí? ¿Quedó claro? La combinación es química y la mezcla es física. Sí, quedó claro. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Ese tipo de cositas ya ha venido en examen de admisión. Si no me equivoco, viene en San Marcos 2015, 2014 o 2015 esa preguntita, y muchos cayeron. Y ahí mismo San Marcos explicó, con los químicos incluidos, ahí explicó por qué de la respuesta, ¿no? Y era correcto, porque es un tema conceptual, ¿correcto? Es un tema conceptual. ¿Ok? Ya van a ver el tema de mezclas heterogéneas, suspensiones, colores, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Para terminar, los estados de agregación. Los estados de agregación actualmente, chicos, normalmente tú conocías o es común conocer 3 estados de la materia, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Pero en realidad hay más de 3 estados. Uno de ellos es el plasmático, que es el 4º estado de la materia. Y existe un 5º estado de la materia, que es el condensado de Bose-Einstein, o simplemente el condensado de Bose, perdón, que es un condensado que se hace a muy bajas temperaturas, prácticamente casi al cero absoluto, y que hay una energización de iones a esa temperatura. Ese es el condensado de Bose-Einstein, ¿ok? Pero los estados de agregación de la materia que más vamos a estudiar son 4. Sólido, líquido, gaseoso, los 3 más famosos, y el estado plasmático, ¿ok? ¿Cómo interactúan estos estados? Bueno, esta interacción se llaman cambios de estado de agregación de la materia, o simplemente conocidos comúnmente como cambios de estado hacia secas. ¿Ya? Ok. Entonces, este cambio de estado, como pueden ver, es de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido, y aquí también quizás van a ver algo nuevo, del gaseoso al plasmático. Ojo, si yo quiero llegar al plasma, al estado plasmático, se tiene que estar en estado gaseoso, sí o sí. Y
a altas temperaturas para poder llegar a un estado plasmático, ¿ok? Comencemos por este cambio. Si una materia está en estado gaseoso, un gas, valga la redundancia, para poder llegar a ser plasma hay que hacer una operación, hay que hacer una transformación que se llama, un cambio físico que se llama la ionización. Es decir, darle bastantes iones, ¿ya? Esto ya sean cargas positivas o negativas a altas temperaturas, ¿ok? Ahora, si yo quiero del estado plasmático pasar nuevamente al estado gaseoso, voy a hacer lo contrario a la ionización, que se llama desionización, ¿ya? Es decir, le quito iones positivos, iones negativos, es decir, cationes y aniones le estoy quitando al plasma, el cual ahora se va a convertir en un gas. También es esto a grandes temperaturas. Profesor, ¿cómo se ioniza algo? Aumentando cargas positivas y negativas. ¿Pero cómo es esto? Esto es mediante la electrificación. A un gas yo le meto corriente, lo electrifico, ya estoy tratando de convertirlo y lo voy a llegar a convertir a altas temperaturas en un medio plasmático. El plasma más conocido es el rayo, ¿no? Otro plasma más conocido son la radiación solar, es uno de los elementos más conocidos como plasma, ¿ok? Pasemos rápidamente al cambio de los tres estados. Bueno, ya clásico de líquido a sólido, solidificación, de sólido a líquido, fusión, ¿ok? De gas a líquido, condensación, de líquido a gas, evaporación. Cabe resaltar algunos términos que se llaman punto de fusión, punto de ebullición. Ojo, la fusión, ojo, es el cambio entre sólido y líquido. Y el punto de fusión es la temperatura a la cual sucede dicho cambio de sólido a líquido. Son dos cosas distintas. La fusión, se le dice así, entre sólido y líquido, es el cambio total entre sólido y líquido. Y el punto de fusión es la temperatura a la cual sucede dicho fenómeno. Por ejemplo, ¿cuál será el punto de fusión del agua para pasar de sólido a líquido? El punto de fusión va a ser 0 grados centígrados a más, porque en estado sólido el agua, que es un cubito de hielo, se pesa a temperatura ambiente, es decir, de 0 grados para arriba, se empieza a derretir y se convierte en líquido, ¿ok? Ese sería el punto de fusión, 0 grados centígrados a más. El punto de ebullición, es decir, pasar de líquido a gaseoso, es cuando hierve el agua, 100 grados centígrados aquí en la costa, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿en cuánto tiempo sucederá eso? Ya eso va a depender de otros elementos, de otras, vamos a decir, de otras características externas que puedan tener el medio circundante. Y aquí quiero, para terminar, el cambio entre sólido y gaseoso. Ustedes van a encontrar en libros, inclusive en internet, que, bueno, esto sí está para todos los libros en internet. El cambio de sólido a gaseoso se llama sublimación. Pero de gaseoso a sólido se llama sublimación inversa. Todos los libros, casi la gran mayoría de libros y también en el internet van a encontrar el cambio de estado de gas a sólido como sublimación inversa. Pero muy pocos hablan de que esta sublimación inversa actualmente se conoce como la cristalización, es decir, pasar de estado gaseoso a sólido, se convierte en cristales, ese proceso se llama la cristalización. Pero en la mayoría de libros y también en el internet, ese proceso lo llaman sublimación inversa, ¿ok? Listo, chicos. Vamos a pasar ahora a la actividad de aplicación. No sin antes hacerle una última consulta. ¿Alguna duda, alguna consulta por hacer para pasar a hacer la aplicación? ¿Sí? ¿Consultas, dudas? Okay. Ninguna, profesor. Ya, muy bien, chicos. Ahora, por favor, antes de comenzar la aplicación, quiero que por favor tengan en cuenta la participación de todos ustedes. Bien o mal tu pregunta, yo voy a estar atento a tu participación y voy a estar apuntando las veces que participas. Bien o mal. ¿Ok? Obviamente que si me respondes correctamente, va a tener una mayor consideración en cuanto a la nota que me respondas incorrectamente. Ojo, esa es la nota calificada. Pero hay otra nota que es la participación en sí. Contestes bien o mal, tienes una nota de participación. ¿Ok? Y aparte, si contestas bien o mal, tienes también una nota de evaluación oral. Son dos cosas distintas, las cuales se promedian y van a una nota de tu registro. ¿Ya? Ok. Listo, chicos. Ahora vamos a comenzar y quiero ver su participación. En la primera pregunta, voy a leerlo y luego les digo para que puedan indicarme quiénes me van a responder, ¿ya? La proposición correcta respecto a la materia está formada por átomos y moléculas, pero no por iones. La mezcla homogénea están constituidas por dos o más fases.
las sustancias no tienen composición definida, las mezclas heterogéneas están constituidas de una sola fase, las moléculas son partículas formadas por la unión química de dos o más átomos. ¿Cuál creen ustedes que sea? La B, profesor, la B. A ver, Emanuel Herrera dice la B. La E. Erika Padilla La dice E. la E. La E. Reategui dice La la E, E. profesor. Lucero dice La la E. E. ¿Y más dijo la E? La García E. Morales, ya, García González, perdón. La E, profesor. La E, a ver, por el chat. Fabricio Chan, la Jean-Pierre, no hay, bueno, no se escrito bien, dice la G, pero bueno. Bueno, hay que escribir bien por Jean-Pierre de la A a la E, es las posibles alternativas. Fabricio Chan dice la E, Medale dice la E. Jean-Pierre. ¿Qué letra dices, Jean-Pierre, por favor? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Ya? Rosales Roncal dice la E. Muy bien. Bien. Muy bien, chicos. La gran mayoría me ha contestado bien. Es la letra E. La B, ¿por qué no? Dice, las mezclas homogéneas están constituidas de dos a más fases. ¿Qué acabamos de decir de las mezclas homogéneas? ¿Por qué son homogéneas? Porque tienen una sola fase. Así que la 2 se cae por sí sola. No es correcto, porque las mezclas homogéneas tienen una fase. Acá dice que tienen dos o más. No puede ser, ¿ok? Las mezclas heterogéneas están constituidas de una sola fase, falso. Así que la D tampoco puede ser. La E es lo correcto. Las moléculas son partículas formadas por la unión química de dos o más átomos. Esta sería mi respuesta. La letra E en la 1. Muy bien los que han participado, no se preocupen. Todos están ya nombrados en el video. Voy a ver su participación. La pregunta 2, a ver, rapidísimo. ¿Quién me dice? La luz solar. La luz solar. La luz solar. La luz solar. Luz solar. Luz solar. Benjamín, Andrés Rengifo, Eddie, ya. Erika, muy bien. Lucero, Benjamín. Emanuel, Bexi, Gabriela Miranda, Rosales, Carlos Román. Muy bien. Mayril Liñán. Perfecto, la letra E. Todo lo demás son ejemplos de cuerpos, ¿sí o no? Así que la E. 3, facilísimo. ¿Quién me dice? Albert Ahí dice Albert Einstein. Albert Einstein. Lucero, Reategui, muy bien. Por favor, lo demás Albert lo Einstein. Maye, muy bien, ya. Calderón también, profe. Jordi, muy bien, está escribiendo. Medalín, José Rivas. Si no pueden hablar por el micrófono, no se preocupen, también les indico que lo hagan por el chat, ¿ah? Porque todo está registrado. Muy bien, Albert Einstein. Albert Einstein. Muy bien. Así lo escribimos, ¿ya? Albert. Me falta una R acá. Albert Einstein. 4. Identifica una propiedad intensiva. Sabor. Recordar que la intensiva no depende del tamaño. Es decir, tenga poquito más o bastante, es lo mismo. ¿Cuál sería? El peso. Sabor. Sabor. Muy bien, Milagros. Sabor. Pérez. Muy bien, Milagros. Sabor. La E. La E, ¿no? Muy bien. Sabor. La E. La E. Perfecto. Erika, Emanuel, Cervera, Lucero, Maylin, Reategui, Maylin, González, muy bien, me respondieron correctamente. Perfecto. ¿Ya? Todo está siendo grabado, chicos, por su participación. La 5, identifica una propiedad extensiva de la materia. Peso. Peso. Muy bien. Peso. Peso. Perfecto. Muy bien, García, Lautaro, La C. Bexi. Perfecto. Peso. Muy bien. Peso. Lovera también, ajá. Lucero Lovera. Calderón Roca también. ¿Cuál de los siguientes compuestos? CO2. La B. La CO2. La C. Algunos me han contestado bien, otros mal. Ahora les voy a indicar por qué. CO2. ¿Qué cosa significa un compuesto binario? Como su propio nombre lo dice, binario, dos elementos. Un compuesto binario está conformado por elementos químicos. Si se dice binario es porque son dos elementos químicos. No importa la cantidad de cada uno, pero son dos distintos. En la A sería un elemento trinario, o ternario, perdón. ¿Por qué ternario? Porque tiene hidrógeno, carbono y oxígeno. Son tres elementos. La A es ternario. La C, profesor, la C, ¿quién me dice? ¿Es binario, ternario, cuaternario? Cuaternario. ¿Cuaternario? No. Sí. Ternario. Porque Binario. hay carbonos, hay hidrógenos y hay oxígenos. Solamente, son tres elementos distintos. Es ternario. En la D, también te decía ternario, ¿no?
Sí. Ahí está el calcio, oxígeno y hidrógeno. Y en la E, ternario. El único que es binario sería la B, como me contestaron varios de ustedes. CO2. No se preocupen, está grabado quienes me han contestado bien. No se preocupen. Todos han participado, ojo, me hayas contestado bien o mal, la participación está siendo calificada también. ¿Ya? Muy bien, chicos, me da gusto que participen. Y con mucho más gusto me da que contesten correctamente. Para ir terminando, ¿hoy quién se salió de la sala? La C, profesor, la C. La C, profesor. Sí, la sé. Perfecto, han comprendido. Ternario, 3 elementos. Efectivamente. Sí. La C. Sí. 8. Un ejemplo de sustancia simple. Agua. Aluminio. Agua. Aluminio. La B. Agua no puede ser porque es hidrógeno y oxígeno. Aluminio. Sustancia simple más Azúcar. conocida como con La B. sustancia simple Aluminio. es Aluminio. elemento químico. La B. Muy bien, el aluminio. Ah, es clásico que me digan agua. No se sientan mal, por favor. No se apenen, no lloren por decirme agua. Es un clásico error. Muchos creen que el agua es una sustancia simple. El agua es una sustancia compuesta o también conocido como compuesto. Acuérdate que la sustancia simple es un elemento químico, mientras que el compuesto o sustancia compuesta es de 2 a más elementos químicos. El agua es un compuesto, ¿ya? Ahí también cabe recalcar que no me vayas a confundir con mezcla. El agua no es una mezcla, es una composición, es un compuesto, ¿ya? 9. Aquí sí, para responder rápidamente. ¿Cómo se llama la propiedad intensiva? La viscosidad. Viscosidad. Muy bien, que lo que le dije, ¿no? Viscosidad. Viscosidad, profe, viscosidad. Perfecto, muy bien Calderón, muy bien Emanuel, muy bien Erika. ¿Cómo se llama la propiedad de la materia que define como la temperatura a la cual un cuerpo pasa de estado? Fusión. Confusión. A ver. ¿Qué les dije? Una cosa es Fusión, fusión profe. y otra cosa es punto de fusión. Fusión es el paso de sólido a líquido, el proceso. Pero el punto de fusión, que es la respuesta acá, es la temperatura a la cual de fusión. este cambio. Temperatura y fusión. No, punto de fusión se llama. La palabra punto va antes, ¿ya? Punto de fusión, ¿ya? Es lógico que se iban a equivocar. Qué bravo soy. Por eso cabe la aclaración. Si me hubiera dicho cómo se llama el cambio de estado de sólido a líquido, ahí sí sería fusión. Pero acá dice cómo se llama la propiedad que se define como la temperatura a la cual sucede este cambio de sólido a líquido. Es el punto de fusión. ¿Está claro? Ok. A ver, no se equivoquen en la 11. ¿Cómo se llama la propiedad de la materia que se define como la temperatura, ojo, a la cual un cuerpo pasa de estado líquido a gaseoso? Será punto de ebullición. Evaporización. Punto de ebullición. Punto de vaporización o punto de ebullición. Cualquiera de los dos es correcto. Punto. ¿Ya? Punto de Punto de ebullición. ebullición, pero el punto de ebullición es lo más conocido, ¿ya? Punto de vaporización también, pero no es muy usado. Ionización, punto de ionización. 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 ¿No? ¿Ah? Ionización, muy bien. Ionización, perfecto, muy bien. Creo que sí se ha entendido, ¿ya? Por último, Sublimación. Inversa. No. ¿cómo se llama el cambio de estado gaseoso a sólido? Aparte de Sublimación inversa. Sublimación inversa. Inversa. Lo que comúnmente vas a encontrar en tu libro, en tu internet. Profesor. Sublimación inversa, pero normalmente se le dice actualmente cristalización, ¿ya? Cristalización. Sublimación inversa es lo más común que tú vas a encontrar en libros, en internet. Dígame, ¿consultas, dudas? Profesor, el examen diario, la evaluación está en Classroom, ¿verdad? Sí, ya como indiqué al comienzo de la clase, tanto la extensión como la evaluación del día de hoy está en el Classroom para que lo puedan ustedes resolver digitalmente. Así que, por favor, mucho cuidado, sobre todo, tomen en cuenta la pregunta 10 y 11 para algunas preguntas que va a estar en la tarea. No confundir fusión con punto de fusión. No confundir punto de ebullición con vaporización o ebullición, así simplemente, ¿ya? Mucho cuidado. La palabra punto, como le mencioné, hace alusión a la palabra temperatura. Es la temperatura a la cual sucede ese cambio de estado. Punto de
Esa es la temperatura, ¿ya? ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Es más que todo, en esta parte de química es un tema conceptual, para que no se puedan ustedes confundir, ¿ya? Ok. Muy bien, chicos. Antes de que se retiren, voy a tomar la lista. Por favor, me apagan los micrófonos para hacer una lista ordenada. Me apagan los micrófonos, por favor. Por silencio a todos. ¿Ya? Para hacer la toma de lista, por favor, no se muevan, no hablen, no activen su micrófono porque voy a hacer la lista ordenada. Éramos 42, pero ahora hay 41. Bueno, ¿quién se habrá retirado? Ahorita les explico su tarea. ¿Ya? Por favor, no se muevan, no se me vayan. Profesor, no sé qué pasa con mi cámara que no me deja prenderla, solo el micro. Ya, no hay ningún problema, ¿ya? Ya, apaga tu micrófono para poder... Ya, listo. Ahora voy a seguir con la segunda parte. Un momentito, por favor. No se muevan, por favor. ¿Eso no es eso? No, es que tenía una hora libre. Se te cerró el Classroom. Listo, chicos. Por favor, la evaluación, vuelvo a repetir, y la extensión están, bueno, acá está visualmente para ustedes, ¿sí? Ahí lo pueden ver, Leo. Estas son las preguntas que le va a venir en la evaluación digitalizada en el Classroom. Así que, por favor, ya pueden ir contestándola. Gracias por su asistencia. Nos vemos el día de mañana para biología. ¿Ya? Cualquier consulta, cualquier duda, por favor, escríbanme para yo poderles ayudar. Recuerden que tienen que ingresar al aula de Classroom con un código, el cual ya les proporcioné. Está en el grupo, el código, para que ustedes puedan ingresar al Classroom. ¿Ok? Cualquier consulta, duda, finales, por favor, antes de ya cerrar la clase. No, profesor. Dígame. Profesor. Ya, perfecto. ¿Ya? Cualquier duda adicional, me escriben, por favor. Y nuevamente, indicarles, por favor, los cuidados respectivos que deben tener siempre, por favor, por esta pandemia. ¿Ya? Cuídense, por favor. Nos estamos viendo. Nos vemos, chicos. Chao, Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, profesor.